Ya, les doy la bienvenida entonces a la primera clase del módulo 1 de Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Ya? Nosotros en esta asignatura vamos a ver cómo poder utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para su proceso estudiantil, académico, digamos, y para su futuro laboral. Entonces, ¿qué es lo que entendemos como tecnologías de la información y la comunicación? Lo primero van a ser los aprendizajes esperados, que son describir las funciones de los componentes básicos de los sistemas informáticos y describir las funciones de los componentes básicos. Entonces, ¿qué son las TICs? Como dice acá, son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Les hago una pregunta yo, que me pueden responder en el chat. O si quieren por micrófono, como más les guste. ¿Cuáles son herramientas o tecnologías que ustedes consideren como tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué es lo que ustedes conocen? Nómbrenme alguna. La que se le ocurra, cualquiera. Ya, los celulares, los computadores, el compu, dice Sara, perfecto. ¿Algo más? ¿Qué más creen ustedes? Los routers, las tablets. Ya, eso tiene que ver con el equipo, con lo que yo puedo trabajar, pero están los programas también, las aplicaciones. ¿Conocerán ustedes alguna aplicación que cumpla esa función también? ¿El Office? Perfecto, Pía. El Office. El PowerPoint. Ya, y les hago la pregunta yo. ¿Qué pasará con el famoso WhatsApp? ¿Será o no será tecnología de la información o la comunicación? Facebook. Ya, ahí Daniela y Estefanía dicen que sí. ¿Alguien que diga que no? Ya, ¿por qué creen ustedes que sí es una tecnología de la información y la comunicación? Una TICS. ¿Cuál es su idea? La idea es que a ustedes se les ocurra cualquier cosa, que no hay ideas malas. Ya, pues se puede ocupar mucho para los emprendimientos. Perfecto. Muy bien eso de Estefanía. ¿Eh? Él le da un enfoque laboral ya. Bueno, la verdad es que todo lo que nosotros conozcamos como una tecnología, entiéndase el hardware o el software, ¿ya? Que es lo que está acá. El software es la parte intangible, es decir, el Office, el Internet o el WhatsApp, y el hardware es toda la parte tangible como el mouse, el teclado, el impresor o la pantalla táctil. Entonces el WhatsApp cumple la función porque tiene tres características principales, una tecnología de la información y la comunicación. Esas características son que permiten la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento de la información. Es decir, yo con el WhatsApp escribo el mensaje, se procesa ese texto, queda almacenado, se transmite a través de Internet hacia la otra persona y queda almacenado en su teléfono y en el teléfono de la otra persona. Entonces, lo que les estoy explicando, en algún minuto siempre se pensó que hubo un enfoque de que habían programas buenos y programas malos desde el punto de vista laboral. ¿Ya? El Office servía para trabajar, el Internet era para perder el tiempo, los videojuegos también eran malos. Pero de ahora en adelante, desde el año 2000 más o menos, el concepto de las tecnologías de la información y la comunicación, conjunto con el Internet de las cosas, dejan un poco más transversal este concepto y todo sirve como TICS siempre y cuando cumpla estas tres funciones, estas tres características. Entonces usted podría trabajar perfectamente por WhatsApp, como decía la compañera, no me acuerdo su nombre, como decía Estefanía, ¿ya? Yo con mi emprendimiento puedo publicar mis precios, puedo publicar mis productos, lo puedo hacer desde Instagram, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, pedir un producto por Facebook, escribo el catálogo en Word y lo mando por WhatsApp. ¿Sí?
¿Se entiende esa idea que les estoy explicando? ¿Alguna consulta, duda? Ahí si me pueden dar una confirmación o me pueden preguntar nuevamente si lo repito. Muchas gracias, chicos, muy amables. ¿Ya? Bueno, se me había olvidado comentarles eso. Si ustedes no entienden algo, yo no tengo ningún problema en que me lo vuelvan a preguntar. Ya lo explicamos 3, 4 veces y si es muy complejo o falta información, lo dejamos un espacio al final y yo se los explico. Así que pregunten con total confianza. Vamos a continuar. La información tratada por las TICs es de algún origen que puede ser variado, pero siempre termina con la digitalización de la información. Esta frase es importante, pero la vamos a poner en un contexto más real. Por ejemplo, las noticias, la tele. Las noticias se transmiten por la televisión, ¿cierto? Una la ve en la tele, la prende, la puede ver por el computador, pero al día de hoy, ese programa de televisión, esa noticia, ese noticiero, termina transmitido, procesado y almacenado, y yo lo puedo ver directamente desde la página. Entonces, incluso programas radiales, programas de televisión, una conversación puede transformarse en una TIC. Entonces, no necesariamente tiene que ver con una tecnología de computador específicamente. Puede tener otro origen, como un documento, como una conversación, como un programa radial, y puede terminar en una TIC almacenada. ¿Cuál es el elemento clave de las TICs y la computación? Los elementos clave son el sistema operativo. Es el principal elemento que permite que todo lo que conocemos funcione. El sistema operativo es software, por lo que no podemos tocarlo. ¿Conocen algún sistema operativo ustedes? ¿Algún nombre? Ah, Pablo dice Android. Perfecto, Pablo. ¿Algún otro? Hay uno que los ha acompañado toda la vida en el computador. El Windows, perfecto, Josué. Esos son como los dos más conocidos, ¿ya? En el caso de los iPhone, que vi varios por ahí, el iOS, se los voy a dejar escrito en el chat. iOS de iPhone Operating System, ¿ya? Sistema operativo de iPhone. También está Linux, y así hay varios. Pero la pregunta es, ¿necesito saber la diferencia entre cada uno en el enfoque de lo que lo van a usar ustedes? La verdad es que no. Ustedes simplemente necesitan saber qué es un sistema operativo y cuáles son las características, pero no necesitan saber tanto el detalle. La definición de sistema operativo sería que es un conjunto de programas que permiten desarrollar una o varias tareas específicas. En el caso de nuestros celulares o smartphones, permiten controlar las llamadas. Si bien es algo sencillo, se requiere de un sistema operativo para ello. Entonces, ¿cuántas funcionalidades o tareas puede controlar un sistema operativo? La verdad es que son muchas, ya son miles. De hecho, hay muchas cosas que uno no sabe que están controlando por detrás. Uno de los ejemplos más concretos. Todos los que han instalado Instagram, en algún minuto le dieron acceso al micrófono. Cuando le dieron acceso al micrófono, el teléfono está, a través del sistema operativo, constantemente escuchándolos a ustedes y en base a las conversaciones que ustedes les entrega después la aplicación cierta publicidad. Por ejemplo, si ustedes hablan de zapatillas todo el día, les va a mostrar publicidad de zapatillas. Lo mismo que hace el Facebook. Por eso se dice que en Instagram hay que desactivar el micrófono, porque en el fondo lo que está haciendo es escucharlo todo el día a usted. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué cosa? ¿Se puede apagar el micrófono o no? Sí, cuando tú tendrías que entrar a los permisos de la aplicación, en la configuración, aplicaciones, ahí te van a aparecer los permisos y ahí te dice cuáles son los permisos que tú le das. Si va a tener acceso al almacenamiento, a las llamadas, al micrófono, a la cámara, por ejemplo. De hecho, hay aplicaciones que hagan el ejercicio, instalen cualquier aplicación
y les va a empezar a preguntar por los permisos. Hay aplicaciones que son, por ejemplo, de transferencia, que les pide acceso al controlar las llamadas y los contactos. Y uno dice, ¿para qué? Esta es una aplicación de transferencia de plata. ¿Por qué quiere saber mis contactos? Ya, vamos a continuar. Entonces, lo más conocido a la fecha, el Windows 10. Este sería nuestra punta de lanza, digamos, respecto a cuáles serían los sistemas operativos más actuales. ¿Ya? El Windows 10 es el que controla el mercado actualmente y el más actualizado. Independiente de cuál sea el más actualizado, tiene varios elementos que vienen desde siempre, que son el escritorio, por ejemplo, ya que es toda esta área donde se encuentran los iconos. Un icono es un elemento con el que podemos reconocer un programa de manera gráfica. Por ejemplo, en el teléfono, cuando usted abre el menú, ¿ya? Ahí tiene los iconos del escritorio del teléfono. A diferencia del teléfono, el Windows tiene lo que se conoce como barra de tareas, esto que está acá abajo. En la barra de tareas yo tengo el botón de inicio, los iconos de acceso directo o acceso rápido, la configuración de la hora y la fecha, notificaciones y accesos del sistema, ¿ya? Que son la Wi-Fi, el control del volumen, en el caso de los notebooks, control de la batería. Eso es más que nada la interfaz gráfica del computador con la que usted debiera manejarse. Escritorio, reloj calendario, barra de tareas y los iconos. Y obviamente el menú inicio donde puede encontrar absolutamente todas las configuraciones. Bueno, esa es la misma descripción. Ya. Este elemento es importantísimo. El menú contextual. Vamos a salir un poquito de la presentación. Daniela dice, no sabía eso, lo del Instagram. Sí, pues. La verdad es que el tema de los permisos en las aplicaciones ha sido bastante cuestionado en el último tiempo. En el caso de, incluso en el teléfono, ustedes lo pueden hacer con el botón de 3 puntos, en el Android, en el caso de Android, en el iPhone no recuerdo con cuál botón es. Denme un segundito, por favor. Disculpen, denme un segundito, por favor. Disculpen la demora, tuve un problemita. Entonces, íbamos en el menú contextual. El menú contextual nosotros lo podemos utilizar para poder sacar configuraciones adicionales u opciones adicionales, ¿ya? En el caso del escritorio me permite ver los iconos, ¿cierto? La configuración de la pantalla o la personalización del escritorio, por ejemplo, el fondo o los colores. Este menú cambia en función de donde yo lo presione. Por ejemplo, si yo lo doy en el escritorio, clic derecho, me aparecen esas opciones. Si lo hago en el icono este equipo,
me aparecen esas opciones. Dentro del icono de Zoom, esas opciones, en el botón de inicio, barra de tareas, configuración de la hora y las notificaciones. Entonces, dependiendo de donde yo lo presione, voy a tener diferentes opciones para cada elemento. Por eso es importante manejarse siempre con el menú contextual o el clic derecho, que nosotros lo conocemos vulgarmente, para obtener diferentes configuraciones. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza popularmente? Clic derecho, nuevo, y podemos crear los archivos y las carpetas. Una vez que yo tengo creado un elemento, puedo acceder con el clic derecho a las propiedades o las configuraciones adicionales, como por ejemplo cambiarle el nombre. Ejercicio. ¿Sí? Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Mal? ¿Alguna consulta, pregunta, algo que repetir? Todo bien, profe. Súper. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la PPT, para no alargarnos tanto. Ya. Ahora vendrían lo que son las configuraciones de las carpetas, el teclado y los comandos. Perfecto, ya. Ahora ya vamos a pasar un poquito más práctico, digamos. Todo lo que vimos anteriormente es la conceptualización de lo que son los sistemas operativos. Aquí es donde la pregunta, ¿necesita usted aprenderse todos estos conceptos de memoria? ¿Ya? Que si yo se los pregunto, usted me los cite como si fuera poesía. ¿Ya? ¿Usted cree que necesita aprenderse los de memoria, los conceptos, digamos, palabra a palabra? ¿Necesita saberse la definición de sistema operativo? ¿Qué creen ustedes? Ya, Pia dice que no, la idea general tal vez, Daniela dice que no, Pablo dice que no. Con confianza, chicos, aquí no hay respuestas malas. Ya, acá Estefanía dice yo creo que no, mientras uno sepa ejecutar después en el PC. Ya. Les voy a... en estricto rigor, no. Ya. La verdad es que eso que dice Estefanía y Pía es como lo más cierto, ya mientras uno sepa hacia dónde va, es lo más importante. ¿Cuál es el concepto con el que se trabaja en todos los computadores, en el teléfono, en la tablet, etcétera, etcétera? Se lo voy a dejar escrito, el concepto se conoce como abstracción. La abstracción, ¿qué quiere decir? Desde el ámbito de la tecnología, ¿cierto? Desde las TICs, quiere decir que algo está diseñado para que usted sepa utilizarlo, pero sin saber cómo funciona de manera interna. ¿Ya? Es como el televisor. Ustedes toda la vida han cambiado la tele, que le suben el volumen, le baja el volumen, le cambia el canal, ya que la conecta, qué sé yo, a internet y pone videos en YouTube, pero la pregunta, ¿usted sabe cómo el televisor hace todas esas funciones? ¿Hace todas esas cosas? ¿Cómo es que regula el volumen? ¿Cómo es que sabe cuál es el canal que tiene que poner? ¿Cómo es que se conecta a internet? Desde en el mismo caso el teléfono, ¿usted sabe cómo se conecta la llamada? ¿Se mojó eso? Ya. En el street, mira, ustedes efectivamente no saben cómo pasa eso y no tendrían por qué saberlo, ¿ya? No tienen por qué o no están obligados a saberlo para saber cómo funciona. Entonces, desde ese punto de vista, está bien que sepan la mecánica, digamos, de cierta manera, y no el concepto. Entonces, vamos a pasar ya un poquito a algo más práctico. Y
El sistema operativo maneja dos tipos de archivos en estricto rigor. El derecho, nuevo, carpeta, y clic derecho, nuevo, documento de Microsoft Word, ¿ya? Para usarlo de ejemplo. Esto que está acá es lo que se conoce como archivo, ¿ya? Un archivo es un documento, digamos, puede ser una planilla de cálculos, un documento de PowerPoint, puede ser un dibujo, etcétera, etcétera. Es algo que contiene datos. Por ejemplo, ¿qué datos puede tener? ¿Qué datos creen ustedes que pueda tener un documento? Por ejemplo, el nombre, el root, correo, ¿ya? Ese tipo de cosas. Esos son datos simplemente. Vamos a guardar y lo vamos a cerrar. Ya, un trabajo, una tarea, dice, bueno, ahí Marcela. Mientras tanto, que una carpeta, lo único que contiene son otros archivos u otras carpetas. O sea que yo podría tomar este archivo con un clic sostenido, ¿no? O sea, le doy un clic con el botón clic derecho o en el caso de los teléfonos presionando de manera sostenida y lo puedo arrastrar dentro de la otra carpeta. Las carpetas simplemente contienen otras carpetas y otros archivos, mientras que el archivo es el que contiene los datos que se transforman en información, ¿ya? Esa es la base de todo sistema operativo. Usted tiene que saber cuál es archivo, cuál es carpeta. ¿Cómo saberlo? Simple. Las carpetas son contenedoras, ¿ya? Si yo le doy clic derecho a propiedades, tipo carpeta de archivos. Si dice tipo carpeta, carpeta de archivos, es porque una carpeta y con eso no hay nada más que hacer. En cambio, el documento de Word, clic derecho, propiedades, documento de Microsoft Word, o también conocido como .docs, ¿ya? docx. Este archivo tiene esa extensión. Cuando tienen ese tipo de extensión o tipo de nombre, es porque es un archivo. ¿Ya? Ahora, eso en el sistema de archivos, pero el sistema operativo también maneja otro tipo de cosas. Por ejemplo, los famosos control C más control B corta o control V. Si yo presiono ese archivo, presiono la tecla control sin soltar en el teclado y con la letra C me lo copia. Visualmente no pasa nada, ¿ya? Visualmente no hay ningún cambio, pero eso queda almacenado en la memoria del computador. Si yo presiono control y la B corta, me va a pegar ese mismo archivo o una copia de ese archivo. En estricto rigor, el control C lo que hace es copiarlo, ¿ya? Me voy a poner en el escritorio, control V, y lo puedo pegar ahí. Yo lo puedo pegar las veces que quiera, una vez que ya está en la memoria. En cambio, con la combinación de tecla control X, yo lo que hago es cortar, sirve para mover de ubicación. Por ejemplo, si yo tomo este archivo y presiono control X, me voy al escritorio y presiono control V corta, ese archivo en vez de mantenerse ahí se va a mover acá afuera. Reemplazar. Listo. Pregunta, ¿habrá alguna diferencia entre copiar y cortar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la principal diferencia?
Porque acá una de las principales cosas que pasó es que cuando lo corté, cuando lo copié, el archivo se mantenía acá. Pero cuando lo corté, se movió, se salió de dentro de esta carpeta. ¿Ya? Entonces, perfecto, Pablo. Estefanía. A ver, vamos a ir viendo. Dame un segundito. Copiar. No sé si Damaris quiere que lo repita. No, estaba explicando mi punto de vista. Ah, perfecto. Copiar o repetir algo. Perfecto. Cuando corta, lo saca del lugar. Cuando lo corta, en cierta manera, sí, se elimina del origen y cambia a la otra ubicación. Cuando uno corta el archivo se mueve. Eso. Ya. Súper. Entonces, ¿se escucha ahora, Marcela? Ya, súper. Este dato, ¿por qué se los doy? ¿O por qué le estoy dando tanta vuelta? No sé si les ha pasado alguna vez cuando están copiando fotos del teléfono. Si ustedes le ponen copiar, voy a copiar todos esos archivos ahí miles de veces. ¿No? Yo tengo todos estos archivos, vamos a suponer que son fotos. ¿Ya? Cuando uno tiene las fotos del teléfono, que fue al paseo, que fue a la playa, qué sé yo. Si yo estas fotos las tomo todas, le doy control C y me las voy a llevar a otra carpeta. Fotos le voy a poner. Y la copio, me va a copiar exactamente las mismas fotos. Pero si yo las corto, con control X, lo que hago después es clic a la carpeta, control V corta, y me lo cambia todo de ubicación. En ese proceso, cuando usted lo está haciendo con fotos o con video, ahí a uno se le desconecta el teléfono, se le desconecta el pendrive, qué sé yo, ahí es cuando se pierden las fotos, en el proceso de cortar. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted quiera mover grandes cantidades de elementos, de volúmenes, de información, una película, por ejemplo, usted la tiene que copiar, no cortar. Cuando uno va a mover muchos archivos, o un archivo muy grande, como una película, lo copio, lo pego, y me quedo con los dos, o puedo borrar el original, pero no jamás cortarlo, porque en ese proceso de corte lo que estoy haciendo es moverlo desde el origen, y si se me apaga el computador, se me desconecta el teléfono, ese archivo murió. No hay cómo recuperarlo. Y ahí es cuando a ustedes se les pierden los archivos. ¿Claro esa explicación? ¿Se entiende o la repito? Yo sé que esta parte es como media fomeque al principio, pero tratemos de salir de acá con estos conceptos y de ahí pasamos a algo un poquito más práctico. Vamos a ver los últimos comandos para que los puedan practicar ustedes. Hay varios comandos, ¿ya? Por ejemplo, estos son los básicos. Copiar, pegar, cortar. El control Z y el control Y, que ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, si yo tomo estos archivos con control E, si yo presiono la combinación de tecla control con E, puedo seleccionar todos los archivos. También válido en el escritorio. Yo puedo seleccionar en el escritorio todos los archivos. Ahí están seleccionados todos los iconos, incluso los de acá. Y en el caso de los textos, ¿ya? Por ejemplo, este documento que está acá, si yo presiono control E, también me sirve para seleccionar texto. Yo también podría hacer lo mismo en una página web, pero si hago eso en una página web, voy a tomar absolutamente todo, ¿ya? No es tan recomendable hacerlo en las páginas web. Eso es mejor hacerlo con el mouse.
¿Cuál es el otro elemento que tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? El control Z y el control Y. Con control Z, yo vuelvo sobre mis pasos. Por ejemplo, voy a escribir varias cosas acá. Voy a escribir eso, lo voy a borrar, voy a volver a escribir. Con control Z lo que yo hago es volver cada uno de mis pasos hacia atrás. Control Z, control Z, control Z, y así puedo ir eliminando elemento a elemento, hasta donde dé la memoria. Y con control Y, yo puedo ir recuperando cada uno de esos pasos que volví hacia atrás. Entonces, cuando usted está haciendo un trabajo y se equivoque, en vez de apagar el computador y volver a hacerlo como le pasaba a uno muchas veces, presione control Z y control Y y ahí lo va ajustando según los últimos movimientos que hizo. Válido para PowerPoint, Word, computador, carpetas, archivos y todo. ¿Ya? Y vamos a pasar ahora a los comandos del sistema. Por ejemplo, el famoso print o imp de pantalla. ¿Ya? Esa tecla, en el caso de los que están en computador, la pueden encontrar arriba donde están las teclas donde está la tecla escape. Está el botón F1, F2, F3, F4, así hasta la derecha, hasta llegar al F12, y hay un botón que dice Imp Paint o Print Screen. ¿Ya? Tiene un nombre similar a esto, que está acá. Si usted presiona ese botoncito una vez, lo vamos a presionar ahora, en el teclado no sé si está, ahí está, imprimir pantalla. Si yo lo presiono y me voy al documento de Word y lo pego, ¿con cuál combinación de teclas pegamos? Pregunta rápida si se acuerdan. Control V corta, perfecto, Pablo. Control V corta y me pega la foto del escritorio. Ya. Ustedes que son ávidos con el teléfono, el famoso pantallazo del teléfono se hace con esa tecla en el computador. Entonces, cuando quieran sacarle la foto, la captura de pantalla al Facebook, ahí está. Profe, pero ¿cómo se llama esa tecla que no la alcanzo a ver? Mira, puede estar bajo ese nombre, Print SCR o Imp Paint en la versión en español. ¿Dónde lo puedes encontrar? En la primera fila de teclas, donde está el escape, sigue hacia la derecha hasta que llegues al F12. Generalmente está al lado del F12. Por ahí anda. ¿Alguien más que no la haya podido encontrar? Ya. También tenemos el Shift con F10. La tecla Shift es esta, la que dice Mayus, ¿ya? Se conoce como Shift. Si yo presiono la tecla, no tengo mouse, presiono la tecla Mayus y el F10, me aparece el clic derecho o el menú contextual. O sea, si no tengo mouse, esa es la manera de hacerlo. Con la tecla Windows L yo puedo bloquear el computador. Los que estén en computador, si quieren háganlo, presionen la combinación de tecla Windows L, la tecla Windows es la que tiene el botoncito de 4 cuadros, con la tecla L y el computador se va a bloquear. Lo bloquean y vuelvan a ingresar al computador y me comentan qué es lo que pasa, los que estén en computador. Yo no lo voy a hacer porque si no se cae la reunión. Sí se bloquea. Perfecto. ¿Ya? Bastante útil también cuando estén chateando y no quieran que les vean la conversación.
Y la otra también es Windows M. Windows M lo que hace, si yo presiono la combinación de Windows con la M, bota todas las ventanas, minimiza todo. ¿Ya? También cuando quieran bajar todo, les sirve para eso, para que no les vean las conversaciones de Facebook. ¿Cuál más nos queda? Al tabulador, que sería Alt. El tabulador dice Tab o tiene dos flechitas, ¿ya? Lo que hace, me permite a mí cambiar. Ahí está el Tab, ¿cierto? Arriba, abajo del escape, más o menos, está el Tab, y lo que me permite es cambiar entre ventanas rápidamente. Windows tabulador me permite cambiar de escritorios. ¿Ya? La verdad es que la gente no está tan acostumbrada a cambiar de escritorio. Con control escape, yo puedo abrir el botón de inicio, lo mismo que hace el botón inicio. Y finalmente tenemos Shift con suprimir. Acá es donde me quiero detener un poquito. La tecla suprimir, lo que hace, si yo le doy un clic a ese archivo y presiono la tecla suprimir o eliminar, sub R, me dice que no puedo porque está el archivo abierto. Lo vamos a guardar y vamos a cerrar. Selecciono el archivo, le doy suprimir y el archivo se fue a la papelera. Y ahí está en la papelera de reciclaje porque el archivo está eliminado. Lo vamos a restaurar. Pero si yo utilizo la combinación de teclas, marco el archivo, Shift o mayúscula, con el suprimir, me pregunta, ¿está seguro de que desea eliminar este archivo de forma permanente? Vaya nomás, Daniela, no hay ningún problema, que esté bien. ¿Está seguro de que desea eliminar este archivo de forma permanente? ¿Sí o no? Si usted lo elimina con la combinación de Shift o mayúscula suprimir, el archivo se elimina de manera permanente y no hay cómo recuperarlo. ¿Ya? Ese es uno de los comandos con los que tienen que tener más cuidado porque una vez hecho eso, no hay manera de echarlo atrás. ¿Ya? Entonces, téngalo bien presente. Mayúscula con suprimir elimina de manera permanente los archivos del computador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a utilizar varias características, digamos, del computador. ¿Qué les propongo yo? Documento de Word. Ejercicio. Sí, sí. Crear un 18. Crear una carpeta con el nombre práctica. Dentro de práctica, crear 3 carpetas con el nombre que usted quiera. Dentro de cada carpeta, crear un archivo que usted quiera con el nombre a su elección. Entonces, ¿qué van a hacer? Finalmente, comprimir la carpeta práctica. Lo último que nos estaría faltando por ver, de acá, es cómo comprimir archivos. Para comprimir archivos,
Primero que nada tengo que utilizar algún compresor de archivos. El Windows trae uno por defecto. Clic derecho, enviará carpeta comprimida en sí. Y de esa manera puedo comprimir el archivo. ¿Ya? Ahí tengo la carpeta fotos comprimida. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Con lo que vimos recién, ¿cierto? Van a crear una carpeta, van a crear 3 carpetas dentro con los archivos que ustedes quieran y van a comprimir esa carpeta y me van a mandar me van a mandar la foto. En realidad la vamos a dejar ahí, ¿no? Porque la vamos a utilizar en otro ejercicio. Los que tengan computador, los que estén desde el teléfono, el ejercicio lo vamos a hacer de otra manera cuando estén en Google Drive, ¿ya? Pero háganlo porque lo vamos a utilizar parte para el ejercicio final de la segunda parte de la clase. Entonces, lo voy a dejar ahí para que lo puedan ver. Son la 1:20. Nos vamos a tomar un break ahora porque igual la clase es larga. Nos vamos a tomar 10 minutos para que puedan ir al baño, tomarse un café si quieren. Y a la vuelta terminamos esto para continuar con la segunda parte. ¿Les parece? ¿Alguna otra consulta, duda por ahora? Ya recuerden preguntar si tienen cualquier duda, no hay ningún problema. Ya. Entonces, esto que vamos a usar ahora, o lo que les voy a dejar este ejercicio aquí, lo vamos a utilizar en la segunda parte. El que me termine el ejercicio, esta parte, con la de la segunda parte de la clase, tiene 2 décimas por la prueba. Ese va a ser su incentivo. Así que vamos ahora, son las 1:25, a las 1:35 volvemos, chicos. La segunda parte es más corta y es más práctica, ¿ya?
Vamos a comenzar ya en unos minutitos para que todos van a conectar. Entonces, bueno, Pablo, no hay ningún problema. Los que ya lo hayan hecho, me parece fantástico. Y si no, de todas maneras, lo vamos a hacer ahora, ¿no? Yo les voy a hacer una parte, sí, no completa. Perfecto, chicos. Cata, Estefanía, me parece genial. Ya. Entonces, lo que se estaba pidiendo era crear una carpeta que se llame práctica, ¿cierto? Con 3 carpetas adentro. Nuevo, carpeta. Acá le vamos a poner TICS. Nuevo, carpeta, matemáticas. Y le vamos a poner otra que se llame comunicación oral. Listo. Ahí están las 3 carpetas. Entonces, en matemáticas, vamos a hacer un archivo de Excel. Se va a llamar notas. En comunicación oral, vamos a hacer un documento de Word que se va a llamar listado de correo. Y dentro de TICS vamos a hacer una presentación que se va a llamar módulo 1. Ahí estaría. ¿Ya? Entonces, ahí tengo las 3 carpetas, cada carpeta con un archivo, y el paso final que se pedía era comprimir esta carpeta. Clic derecho, enviar a carpeta comprimida en zip. Ahí está. Esta es la carpeta con la que nosotros finalmente íbamos a trabajar. Yo no sé si alguien tuvo problemas con esto, alguna consulta, duda. Si lo quieren hacer ahora, necesita ayuda. Los leo, los escucho. Ya. Elizabeth dice, de comprimir la carpeta. ¿Qué es lo que no le funciona a Elizabeth? Para comprimir las carpetas, lo que se necesita es utilizar un compresor de archivos. Yo me posiciono con el mouse sobre la carpeta, le doy clic derecho y me aparece el menú contextual. La verdad es que hay 2 opciones dependiendo de los programas, ¿ya? Si yo tengo instalado el famoso WinRAR, lo puedo comprimir con estos libros de colores. Pero para no complicarnos, lo puedo hacer con enviar a carpeta comprimida en sí. Y de esa manera me aparece en alguna parte del escritorio una carpeta que puede ser con este libro de colores o con una carpeta amarilla, pero que tiene un cierre. Si está esa carpeta amarilla con un cierre, es porque ya está comprimida su carpeta. Ya. No sé si le quedó, pudo ahora Elizabeth.
vamos a dar comienzo entonces con la segunda parte que tiene que ver con todo el ambiente web. ¿Ya? La verdad es que está este material en la PPT para poder explicarlo, pero esta es una parte que me gusta explicarlo más en la práctica. ¿Ya? No, la otra parte es más conceptual y ahora lo vamos a ver directo desde el navegador. Entonces, un segundito. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a cerrar todo más. Sí, denme un segundito, por favor. No importa. Después lo arreglas. Ya. Entonces, vamos al famoso Internet. ¿Ya? Internet tiene como característica principal los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda, ¿ya?, sirven principalmente para buscar información a través de Internet. Pero tenemos dos elementos diferentes. Uno es el navegador. Por ejemplo, en el caso del Windows viene instalado el Microsoft Edge y la mayoría utiliza el Google Chrome, que es el que también se utiliza harto en los teléfonos. Eso es lo que se conoce como navegador. ¿Ya? El navegador, ¿cuál es la única diferencia que tiene? Que puede cambiar un poquito la interfaz. O sea, los colores, dónde está la posición de los botones, el botón de inicio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Mientras tanto, que el motor de búsqueda es con lo que yo busco la información. Por ejemplo, tenemos Google, tenemos yahoo.com, ¿ya? Tenemos Bing, y así tenemos una serie de navegadores. Vamos a hacer una pestaña de incógnito. Farías. Necesito la. No sé por qué lo oculté. Ahí está, ahí apareció. Perfecto. Ya. Entonces. Vamos entonces ahora con los motores de búsqueda. Yahoo.com. Por ejemplo, lo que está más en boca es el famoso COVID. COVID-19, COVID-19 y COVID-19. Entonces, dependiendo del motor de búsqueda, usted va a poder encontrar determinados resultados u otros. ¿Ya?
por ejemplo, en el caso del buscador de Google, me muestra la página de gov.cl, las noticias principales, los resúmenes de casos, de la región donde yo estoy buscando la información y estadísticas, ¿ya? Mientras tanto, en el motor de búsqueda de Yahoo, me muestra información del CDC, la información de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Los parámetros por país, la información de Wikipedia, y en el caso de Bing me muestra gov.cl, información del CDC, casos por región metropolitana, en Chile, casos globales. Entonces, dependiendo del motor de búsqueda, yo puedo buscar el mismo término, la misma idea, pero los resultados van a variar. Muy poco, pero voy a obtener diferentes resultados. ¿En qué se basan? En la ubicación, por ejemplo, en el caso de Google Chrome, se basa mucho en la ubicación y en el idioma, mientras que en el caso de Yahoo y de Bing son más genéricos, ¿ya? Más a nivel mundial. ¿Cuáles son las búsquedas, las páginas más visitadas, por ejemplo, o cuáles son como las más importantes? Entonces, en ese sentido, cuando quiero buscar información más generalizada, puedo utilizar Bing o Yahoo, y cuando quiero algo más específico de la zona, utilizo Google Chrome. ¿Sí? Eso respecto al motor de búsqueda, ¿ya? Ahora, vamos a hacer una diferenciación entre el motor de búsqueda y el buscador, que no son lo mismo. Google Chrome, esta ventana que está abierta acá, es el software con el que yo puedo buscar en Internet. Esto que está acá, al medio, se conoce como barra de búsqueda, donde yo le puedo buscar o le puedo escribir palabras en lenguaje cotidiano, digamos. Le puedo poner meme, le puedo poner COVID, le puedo poner noticias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, vaya, le estoy grabando, vaya nomás, no hay ningún problema y yo hoy día en la noche les dejo subido el video. Gracias, Pablo, por responderle a la compañera. Ya. Ahora, en el caso de la barra de direcciones arriba, en los navegadores modernos yo lo puedo usar de la misma manera. COVID-19, ¿no? PC Factory, qué sé yo. Pero está lo que se conoce como, esto es la barra de direcciones, donde yo escribo la dirección absoluta. Por ejemplo, www.nac.cl me lleva a la página de NAC. ¿No? Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, enac.jp? JP de Japón. No existe. ¿No? En el caso de las barras de direcciones, yo tengo que escribirle la dirección exacta de lo que estoy buscando. Si no le escribo la dirección exacta, me va, o sea, si yo le pongo con el punto y punto jp.com.org, Argentina, qué sé yo, estoy buscando la dirección absoluta. Si yo simplemente escribo una palabra, me va a buscar en términos generales. ¿Ya? Por eso cuando ustedes escriben una página y está malo, no les encuentra la página o salta cualquier cosa. Lo mejor es que si usted no se sabe manejar en el navegador de Internet, escriba en términos generales y vaya buscando en los resultados del buscador. Ya. Entonces, eso es una cosa. Eso son respecto al motor de búsqueda, los genéricos. Vamos a pasar ahora al famoso Google académico. Entonces, vamos a poner COVID-19 en el Google normal y en el Google académico vamos a tener COVID-19. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre el Google académico o Ecolar con el Google normal? El Google normal me entrega la información de noticias diarias, lo más relevante o información predefinida, mientras que el Google académico se alimenta de información de centros de investigación, universidades o laboratorios. Son documentos más específicos. Entonces, a la hora de buscar información, por ejemplo, como ustedes son alumnos de odontología, si tuvieran que técnicas de higiene, por ejemplo, por ejemplo, podría ser para las prótesis o para los frenillos, ¿ya? Para ese tipo de cosas.
en vez de buscarlo en el Google normal, lo pueden buscar acá, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá yo hago una comparación entre lo que es el COVID y me entrega los casos reportados de infantes en China, ambientes cerrados e instalaciones secundarias de transmisión del coronavirus. Generalmente la información aparece en inglés, ¿ya? Pero la verdad es que es bastante buena la información que aparece en el Google académico para hacer investigaciones y trabajos. Pregunta, ¿queda claro la diferencia entre buscador, motor de búsqueda y el Google académico? ¿Ya? Entonces, lo normal lo buscan en el Google, en el Yahoo, en el Bing, y lo más específico al Google académico. Vamos a pasar al Gmail ahora. Ustedes tienen cuenta NAC, de un correo alumnos.nac. Ese correo tiene una cuenta Gmail, o sea, es de tipo Gmail la cuenta, ¿ya? Este sería más o menos la misma vista que ustedes tienen en su correo. El correo tiene, independiente del proveedor, digamos, el fabricante o el proveedor de servicios, tienen varios elementos en común. Carpeta de recibidos, que están todos los correos que alguna vez han recibido. Carpeta de enviados, que están todos los correos que alguna vez les enviaron, ustedes enviaron. Está la papelera de reciclaje, está la carpeta de spam, que es donde llegan los correos no deseados, y así sucesivamente una infinidad de carpetas. Vamos a hacer un correo nuevo para ver cómo redactar un correo con los parámetros mínimos. Entonces, desde el botón redactar, tenemos tres opciones: para, CC y CCO. Para es donde vamos a escribirle directamente a una persona. Por ejemplo, nfariac@enac.cl. CC y CCO son para agregar personas a la conversación, pero esto no tiene una diferenciación técnica, esto tiene una diferenciación más bien protocolar. Por ejemplo, necesito que 2 personas me den su correo, por favor, ahí en el chat. El correo NAC, por favor. Si no, los sacamos al azar. Muchas gracias, Pablo. Entonces tenemos a Pablo Toledo, que lo vamos a poner CC. Y Estefanía Tapia, muy amable Estefanía, la vamos a poner en CCO. Entonces, ¿cuál es la diferencia técnica entre el para, el CC y el CCO? La verdad es que ninguna. A los tres les va a llegar el correo por igual. Correo de prueba. ¿Dónde está la diferencia? Que cuando yo lo mande, Pablo va a saber que yo se lo envié. Pero no solamente me va a ver a mí, mientras que Estefanía va a saber que yo se lo mandé, que también está agregado Pablo, pero Pablo nunca va a saber que Estefanía está agregada en esta cadena de correos. ¿Ya? Los CCO son para esconder u ocultar a una persona que nosotros queremos agregar en una conversación. ¿Dónde está el detalle? Esa persona, al momento, si en este caso Estefanía responde el correo, ahí los demás sabrían que Estefanía también fue agregada a esta conversación.
Esto generalmente se utiliza cuando uno quiere, por ejemplo, en el área de ventas, le informa a todo el personal, pero lo pone con copia oculta al gerente para que también sepa cuál es la información que se entregó. Estimados, adjunto planilla con los detalles de ventas del mes. Atentamente, Nicolás Farías. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? El asunto tiene que ser una idea bastante específica. Ya acá le vamos a poner ventas mes de julio, por inventar algo. Estimados, ya el saludo. La idea central, adjunto planilla de los detalles de venta del mes para la próxima reunión. Hay gente que todo esto que yo estoy escribiendo acá lo hace en el asunto. Eso está mal, ¿ya? El asunto tiene que ser bastante breve, bastante específico respecto de la idea. Entonces, la idea específica del mensaje, el saludo, la idea central y una despedida. Atentamente, Nicolás Farías. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Le voy a poner adjuntar archivos, me voy a ir al escritorio y le voy a adjuntar la carpeta práctica. ¿Pero cuál? ¿La práctica normal o la práctica comprimida? Ustedes díganme. ¿La normal? ¿La comprimida? ¿Qué creen? ¿Quién más? ¿Alguna opinión? Ya. La verdad es que la carpeta normal no se puede adjuntar. Si yo intento adjuntar la carpeta normal, lo único que hace es comenzar a abrirla una por una y puedo adjuntar el archivo que está más al final. Pero ¿qué pasa si yo quiero adjuntar estas 3 carpetas con el archivo que cada una tiene dentro? Lo que tengo que hacer es tomar la carpeta comprimida, le doy a abrir y ahí me adjunta esa carpeta comprimida. Yo no puedo adjuntar carpetas normales en un correo. Ese es uno de los principales usos para las carpetas comprimidas. No se preocupe, Javiera, vaya nomás. Ya. Entonces, ¿de qué otra manera podemos adjuntar carpetas? En vez de presionar el clip, que está acá abajo, ¿ya? En vez de presionar el clip. Profe, igual me tengo que ir. Ok, no hay problema, hasta luego. Pero si sabía hacer eso, ¿para qué lo estáis viendo? Déjala que sea responsable. Pero es que no, Es que no igual- le afecta, po. Mira, yo 9 conectados, me voy a salir, van a quedar 8, pobre profe. Ah, entonces quédate, pues no te... Camila, por favor, no le des consejos a estos niños que se van mal influenza. Uno, si por ejemplo, le afecta esto, eso en serio. Ya. Más que pobre profe, tengan en cuenta que esto es para ustedes. La próxima clase es netamente práctica, si ustedes lo saben, no hay problema. Así que no hay problema. Ya, entonces, la otra manera es que yo tome esta carpeta y la arrastre y la suelte en el correo. De esa manera la adjunto rapidito. ¿Sí? Y con eso lo envío. A mi estimado, ¿quién fue? Pablo, usted mandó, necesito que usted me confirme si puede ver el correo de Stephanie. Creo que era la otra compañera. Bueno, dice que no se encontró la dirección de Pablo Toledo. Bueno, la otra compañera tendrá que ser la que nos confirme la información, ya que no le llegó. Vamos a volver. Pablo.Toledo. A mí sí me llegó, ya. Bueno, la verdad es que nos falló el correo de Pablo. No sé por qué. Vamos a volver a reenviar. Enviados.
Bueno, estará bien el correo. Sí, ese era. No sé por qué no encontró la dirección, pero bueno. Ya, lo importante es que con CSO a la persona le llega y el resto nadie más puede ver qué es lo que está haciendo, ¿ya? Para que lo tengan. No se preocupe. Lo importante es que sepan cuál es la diferencia entre CC y CSO, ¿ya? Vamos a ver lo último que nos va quedando, ¿ya? Para no alargarnos tanto, que sería el Google Drive. Acá es donde a las personas que no tienen computador les puede interesar. Ya, para acceder al Google Drive, usted tiene que haber entrado con su cuenta de Google, ya sea de manera normal, por el Gmail, qué sé yo, lo que sea. Y acá tenemos el famoso botón de aplicaciones. En el botón de aplicaciones, me presiono Drive, y ahí me puedo ver toda la interfaz del Drive, ¿ya? Entonces, tenemos la unidad donde están todos los archivos, ¿ya? Todos los archivos y todas las carpetas. Tenemos el botón nuevo donde podemos crear carpetas, subir archivos, subir carpetas y crear elementos como documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones e incluso hasta formularios para hacer encuestas. ¿Cuál es la ventaja del Drive? Todo lo que yo estaba haciendo en el computador lo puedo hacer directamente desde internet, pero sin la necesidad de tener computador. Ustedes lo pueden hacer del teléfono. Entonces, para que me entiendan, nuevo, carpeta que se va a llamar práctica, que era lo que teníamos en el escritorio. Ahí está la carpeta práctica, la abrimos, nuevo, carpeta, tics. Estoy haciendo la misma estructura que hicimos alguna vez, pero en vez de hacerlo en el computador, lo voy a hacer en el Drive. Carpeta, y esto era comunicación oral. Ahí está. Entonces, dentro de comunicación oral, voy a crear un nuevo documento de Google. Y se me abrió una pestaña con... ¿A qué se parece esto? Al famoso Word, ¿no? ¿Necesito instalar algo? No. ¿No? Simplemente necesito internet para que funcione. Entonces, yo podría hacer lo mismo acá, Nicolás Farías. Le vamos a inventar un root. Y le vamos a poner el correo. Con eso estaríamos listos. Ventajas del Drive. Primero que nada, si ustedes buscan acá, no hay un botón de guardado. Esto se guarda solo. La última modificación se realizó hace unos segundos. Eso es lo primero. Lo segundo, no necesito instalar nada. Tercero, es gratuito. Ya usted se puede hacer una cuenta de Google o utilizar la misma cuenta que le dio el ENAC. Pero lo más importante, exactamente, Estefanía, se puede utilizar para trabajar varios en línea. ¿Cómo se hace para trabajar varios en línea? Me voy al botón compartir. Le vamos a poner odontología, sección 1, guardar, y acá le puedo agregar las personas. Yo simplemente lo tenía guardado en un Excel, le voy a pegar las direcciones de correo, archivo de práctica, y se las voy a enviar. Y ahí les tiene que haber llegado, les va a llegar una invitación a ustedes, que la pueden abrir y pueden editar el archivo. A ustedes les va a aparecer una invitación en el correo, en la bandeja de entrada, y va a aparecer un botón azul que dice abrir invitación o abrir archivo.
ábranlo y van a poder editar este mismo archivo. Los espero. Perfecto, ahí aparece Estefanía. Escriban nomás, lo que ustedes quieran. Revisen la bandeja de entrada. Ahí Estefanía ya está compartiendo. Entonces podemos trabajar varias personas a la vez. ¿Ya? En el mismo archivo sin necesidad de tener que juntarnos. Esto es bastante útil, sobre todo en estos tiempos cuando tengan que hacer un informe, una presentación, una hoja de cálculo, lo que ustedes quieran. Hacen un archivo, una persona lo comparte, manda la invitación y no hay necesidad de juntarse más. Y esto simplemente lo descargan y se lo mandan al profe. ¿Ya? De esto, ¿alguna duda, consulta? Ya. También se pueden compartir carpetas, ¿ya? Por ejemplo, yo me voy acá arriba al nombre práctica, le doy clic derecho, le doy compartir y puedo compartir la carpeta con ustedes. De la misma manera, copio los correos, o sea, los pego. Voy a compartirles otra carpeta así. Voy a compartirles la carpeta que dice TICS. Clic derecho, compartir. Pego los correos. Carpeta de práctica. Le ponemos enviar. Y se va. Listo. Entonces ustedes también pueden agregar cosas a esa carpeta, pueden poner archivos, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál va a ser su segunda tarea para las décimas? Cargar la carpeta comprimida a Drive y compartirla a nfariasc@enac.cl. ¿Sí? ¿Cómo pueden cargar archivos? Yo le pongo el botón nuevo, subir archivo o subir carpeta, selecciono del escritorio la carpeta práctica, abrir, se carga y la comparten como les expliqué recién. ¿Ya? El que logre hacer eso, le regalo 2 décimas para la prueba. ¿Cuándo tiene que estar listo? Para la próxima clase, que sería el jueves. Entonces ahí están las instrucciones para que las puedan ver. Tienen que hacer estas carpetas, cargar la carpeta comprimida Drive y compartirla en nfarias@enac.cl. Si tienes ese problema, Pablo, probablemente porque efectivamente el Drive puede que esté lleno y tendrías que hacerlo desde tu cuenta ENAC, no de la cuenta de personal. Ahora, si lo estás haciendo de la cuenta ENAC, puede que tenga un problema y tengas que mandar un correo porque puede ser un problema de configuración. Mandarle un correo a soporte. ¿Ya? Eso, mis estimados, no es más que eso. ¿Alguna consulta, duda, pregunta, inquietud hasta acá? Ya, vamos a detener la grabación. Entonces, si no hay preguntas,